Buenos días a todos. Como vamos un poco justos de tiempos, que hemos retrasado un poco el comienzo, voy a compartir esta hora con Ángeles, con la fisioterapeuta. Entonces, lo que voy a hablaros es algunos temas que no hablé ayer. Entonces, voy a hablar un poco de la diabetes y luego de unos temas que había traído, si os parece, y luego, según el tiempo, ya vamos viendo. Entonces, bueno, ¿por qué se produce la diabetes en fibrosis quística? Sabemos que hay una función anómala de los canales de cloro que produce secreciones viscosas que obstruyen el páncreas. Esto hace que tenga una progresiva fibrosis y una infiltración de grasa. También se produce una alteración en esos islotes que son los que producen la insulina y el glucagón, que son las hormonas que se encargan o están relacionadas con la absorción de los azúcares. El páncreas en fibrosis no produce suficiente cantidad de insulina. Además, no solo es que no produzca suficiente cantidad, sino que también hay una resistencia a la insulina que pueda producir, hay una resistencia a la acción de esa insulina debido a las infecciones, a la malnutrición o incluso a los tratamientos con corticoides. ¿Qué consecuencias tiene la diabetes relacionada con fibrosis quística? Bueno, pues es saber que una hiperglucemia, o sea, un aumento de azúcar en sangre de forma mantenida, tiene el mismo riesgo de desarrollar complicaciones crónicas, igual que en otros tipos de diabetes, ¿no? Que saben que está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, y luego otra, esta es una diabetes especial, que es especial, específica de fibrosis quística, que no tiene nada que ver con bueno, que es parecida, pero no es igual, eso es muy importante saberlo, que no es igual que la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2. Y las consecuencias que tiene, pues que hay una pérdida de peso, lógicamente, porque ese azúcar, esa energía que estamos dando a partir de los hidratos, nuestro organismo no va a ser capaz de aprovecharlo y entonces puede producir una pérdida de peso y también un declinar de la función pulmonar. Está muy relacionado, el tener hiperglucemias puede hacer que también se deteriore el pulmón. Por tanto, nuestro objetivo al tratar la diabetes es siempre mantener los niveles de glucosa en sangre lo más próximo posible a la normalidad. ¿Qué síntomas nos pueden hacer sospechar que está empezando a aparecer o que puede aparecer ya la diabetes? Pérdida de peso o dificultad para mantenerlo a pesar de una ingesta adecuada, disminución no explicada de la función pulmonar, excesivo cansancio, disminución de la velocidad de crecimiento y retraso de la pubertad. Como estos síntomas también se asocian a infecciones o enfermedades pulmonares, a veces la diabetes no somos capaces de reconocerla, a no ser que nosotros específicamente vayamos a buscar y vayamos a ver si la persona tiene diabetes. ¿Cuándo y cómo debemos hacer el cribado de la diabetes? Pues los guías, los consensos, lo que dice es que se haga una vez al año a partir de los 10 años. Esto es lo que establecen las guías. Nosotros, por ejemplo, en nuestra unidad lo hacemos a partir de los 5 años. A partir de los 5 años, cada año les hacemos una prueba que ahora comentaré, que está ahí la sobrecarga oral de glucosa, ya para detectar desde edades muy tempranas una posible alteración con la absorción de los hidratos. No esperar a que ya se aparezcan ya los síntomas y ya esté la diabetes totalmente desarrollada, sino cogerlo antes incluso para ir ya poniendo los medios. Hay algunas situaciones adicionales que pueden hacer que aumente la glucosa en sangre, ¿no? Que nos pueda parecer que tiene diabetes, como pues la exacerbación pulmonar, el inicio de los glucocorticoides, si tenemos alimentación enteral por sonda, si estás planificando un embarazo, también, por supuesto, si vemos ya que tiene síntomas de diabetes, como que tiene mucha sed, que orina mucho, que tiene mucho apetito, esos son los síntomas clásicos, pues también nos puede dar idea de que estamos ante una situación de diabetes. Como vemos en esta tabla, existen distintos como pasos o hasta llegar a lo que podemos clasificar ya como una diabetes. Primero, tenemos una tolerancia normal a la glucosa. Estos datos de la derecha indican cuando hacemos la sobrecarga que dura 2 horas en el periodo basal, a los 30-90 minutos y a las 2 horas, según los valores que nos va saliendo en la analítica de niveles de glucosa en sangre, podemos decir que la persona tiene una tolerancia normal a la glucosa, que tiene alteración de la glucemia solamente, por ejemplo, en ayunas, que tiene una alteración indeterminada de la glucosa, que tiene alteración de la tolerancia a la glucosa sin alteración de la glucemia en ayunas, y luego ya cuando realmente los valores de glucosa sobrepasan los 200 a las 2 horas, ahí ya sí que podemos decir que tenemos una diabetes relacionada con fibrosis quística y que puede ser con hiperglucemia en ayunas o sin hiperglucemia en ayunas. Bueno, esto simplemente es como un algoritmo, ¿no? que indica a los pacientes cuando les hacemos el despistaje, pues lo que he comentado, ¿no? Los distintos tipos de diabetes que podemos encontrar.
Lo que es muy importante es que sepamos que el tratamiento tiene que ser personalizado. El tipo de insulina, la dosis, la hora de administración, todo eso va a depender de muchos factores, lo que esté comiendo, la actividad física que desarrolle. No es un tratamiento igual para todos, ni mucho menos. Tiene que ser un especialista en endocrinología y nutrición el que les siga y vea según en qué situación está y qué tipo de insulina necesita. Y también es muy importante en fibrosis tener en cuenta que lo que no podemos hacer es restringir la comida. O sea, lo que no podemos decir, como menos o no tomo hidratos y así no me tengo que poner insulina. No. Él tiene que comer lo que necesite para tener un buen estado nutricional y en función de esa comida poner la cantidad de insulina que necesite. Y luego también tener en cuenta que en momentos concretos, como una reagudización, como una exacerbación, pues igual ahí tenemos que cambiar la dosis. O sea, que la dosis tampoco tiene de insulina, tampoco tiene por qué ser estable o igual todos los días ni a todas horas. ¿Qué diferencias hay en el tratamiento nutricional respecto a la diabetes clásica, que es la tipo 1 y la tipo 2? Por ejemplo, en las calorías, en la diabetes tipo 1-2 intentamos que igual no lleguen incluso al 100% de las calorías que se necesitan, mientras que en fibrosis ya vimos ayer cómo tiene que ser entre el 120 y el 150% de las calorías que se necesitan. Las grasas, en las diabetes tipo 1 y 2 se restringe la grasa a menos del 35%, mientras que en fibrosis tiene que llegar al menos al 40%. Los azúcares refinados, la mermelada, la miel, los dulces, en la diabetes tipo 1 y 2 se restringen, mientras que en la fibrosis podemos dar los azúcares siempre y cuando luego tengamos una dosis adecuada de insulina. La fibra, pues se recomienda en ambos tipos de diabetes, las proteínas también, y luego respecto a la sal, en la diabetes tradicional no se restringe la sal, mientras que en fibrosis al revés, recomendamos que no haya ningún tipo de restricción con la sal. Respecto a la dieta, en cuanto a los hidratos, cuando estamos en la fase todavía de intolerancia a los hidratos de carbono que todavía no hemos desarrollado la diabetes, tenemos que adoptar medidas encaminadas al control de la ingesta de los hidratos de carbono de absorción rápida, lo que llamamos los azúcares simples, ¿no? Intentar no tomarlos solos o en ayunas, sino siempre mezclados con proteínas y con la grasa, y también si puede ser con la fibra, porque eso va a enlentecer el vaciado del estómago y va a evitar que tengamos picos de hiperglucemia. Y tenemos que tener cuidado con no disminuir la ingesta calórica total. Cuando ya tenemos diagnosticada la diabetes, lo que tenemos que hacer es ajustar el tratamiento insulínico a los hidratos de carbono que tomamos, no hacer restricciones y lo que sí que es importante es que las personas sepan cuantificar cuántos hidratos están tomando. Sabéis que normalmente se clasifica una ración de carbohidratos como la porción de alimento que contiene 10 gramos de hidratos de carbono, porque en función de eso se ponen las unidades de insulina. Entonces ahí sí que pues, el nutricionista o el endocrino o una enfermera especialista en diabetes tiene que hacer una educación muy importante en esas personas para que ellos saben que si comen un plato de pasta con 4 cucharadas, eso significa que son tantos hidratos de carbono y con eso se tiene que poner tanta insulina. La pasta, el arroz, las legumbres, las patatas, ¿de acuerdo? Existen unas tablas que nos indica cuál es el índice glucémico de los alimentos. ¿Esto qué significa? Que hay alimentos con un índice glucémico muy alto, como dice ahí pues el pan, las patatas, la miel, la mermelada, que eso en cuanto lo tomamos nos sube enseguida el azúcar y necesita mucha cantidad de insulina. Sin embargo, hay otros alimentos que tienen un índice glucémico más bajo, las legumbres, las lentejas, los guisantes, todo lo que lleve fibra. Entonces hay que intentar potenciar quizá más o dirigirnos más hacia ese tipo de alimentos que no basar nuestra dieta en alimentos que tengan un índice glucémico elevado. ¿Cómo sería la dieta en la diabetes con fibrosis quística? Bueno, pues en cuanto a los hidratos de carbono simples, los que son de absorción rápida, ya hemos comentado que suben la glucemia muy rápidamente, por tanto siempre es mejor preferir los hidratos complejos, que tienen una absorción más lenta. Y luego siempre acompañarlos de fibra o grasa, que se digiere más lentamente y así la elevación de la glucosa es más tardía. En cuanto a la grasa en sí, ya hemos visto no tiene ningún efecto con la glucemia, pero sí que hemos visto que favorece que no suba tanto el azúcar. Y las proteínas no tienen impacto en cuanto a los niveles de glucemia. Luego también están los edulcorantes que se pueden utilizar, edulcorantes naturales o artificiales. Y, por supuesto, no se recomienda en estas personas con diabetes que ingieran alcohol, porque pueden favorecer la aparición de hiperglucemias después de las ingestas, sobre todo por la noche, y que, bueno, que si toman algo de alcohol sea siempre acompañado de comidas y de alimentos que eviten este efecto que tiene en la sangre.
Y, por supuesto, tampoco se recomienda bebidas excesivamente azucaradas, los típicos refrescos, carbonatados que lleven un exceso de azúcar, no se deben de potenciar. Esta información que os he presentado viene en este libro que se llama Lo que debes saber sobre la diabetes relacionada con la fibrosis quística, que lo ha editado la Federación Española de Fibrosis Quística y que se puede descargar de su página web. Aparece es un PDF y está hecho por la doctora Raquel Barrio, que es una endocrina de nuestra unidad del Hospital Ramón y Cajal. Y la verdad es que si os interesa el tema o tenéis gente cerca que pueda tener diabetes relacionada con fibrosis, os recomiendo que le echéis un vistazo porque está muy bien explicado y bueno, de ahí he sacado la información que os he presentado. Luego también os quería hablar un poquito de alguna situación especial que se puede dar en las personas ya adultas o adolescentes. Bueno, saber que el embarazo, por ejemplo, es una situación de mucho riesgo que debe ser, por supuesto, llevado por un equipo coordinador que entienda del embarazo en fibrosis quística. Hay que tener especial atención a la ganancia de peso, especialmente durante el último trimestre. Y una de las vitaminas en las que más nos tenemos que fijar es en la vitamina A, que deben valorarse mucho al comienzo del embarazo. Si vemos que está con unas dosis altas, pues tendremos que reducir los suplementos de vitamina A. Y al revés, si están bajos, pues tendremos que continuar la suplementación hasta un límite de 10.000 unidades al día. Bueno, hay que hacer un asesoramiento dietético regular para intentar orientar y que tenga la mejor salud la madre para prevenir cualquier defecto en el bebé. Y es uno de los factores ambientales en nutrición más importantes para la evolución del embarazo. Los requerimientos de energía extra varían entre 200 y 300 calorías en el último trimestre, pero bueno, esto hay que personalizarlo mucho según las madres. En la adolescencia el embarazo es un riesgo especialmente, ¿no? Porque, claro, las reservas de nutrientes que ellas tienen son muy bajas y encima tienen que pensar en su propio crecimiento, más encima el crecimiento del bebé. Y luego también durante la lactancia tenemos que estar pendientes porque también se requieren unas calorías extras durante el periodo de lactancia de las madres con fibrosis quística. Y bueno, si a veces las madres son capaces de mantener una buena nutrición durante la lactancia, pero bueno, siempre es importante que estar pendientes y que sean vistos por un nutricionista. Un par de diapositivas del trasplante. Sabemos también que la desnutrición puede afectar negativamente los resultados del trasplante, por tanto debe haber también un nutricionista siempre en los equipos de trasplante. Puede haber muchas complicaciones después también como alteraciones en la motilidad del tracto gastrointestinal, osteoporosis, hipertensión, insuficiencia renal, diabetes. Y entonces lo que ocurre es que puede ser que estos problemas ya existieran antes del trasplante, pero no nos hayamos dado cuenta de ellos y se manifiesten o nos aparezcan una vez que el paciente ha sido trasplantado. Algunas consideraciones más, bueno, pues que pueden aparecer náuseas, anorexia, que es la falta de apetito, también las necesidades calóricas están aumentadas y también es importante saber que aunque les hayan trasplantado, por ejemplo, el pulmón, su páncreas es el mismo, entonces no por haber trasplantado el pulmón van a dejar de necesitar tomar las enzimas pancreáticas, tomar las vitaminas, ¿de acuerdo? Y luego os traía un par de temas que me parece interesante. Yo lo he llamado un futuro cercano, pero bueno, no sabemos. A veces depende, ¿no?, de los países o de la evolución de la ciencia, llegan antes o después. Pero bueno, que sepáis que esto que os voy a contar ya está un poquito en marcha. Ahora en el último Congreso Americano de Fibrosis Quística, que fue en octubre, ahí se vio que había una necesidad de introducir nuevos productos para fibrosis quística. Esto es en relación con las enzimas pancreáticas. Pues, bueno, enzimas que tengan una alta actividad, ¿no?, como lipasa, que estén formuladas para niños y adultos con alimentación enteral y que sea una fuente de origen no animal. Entonces lo que nos presentaron, como veis en esta imagen, lo de arriba es una bolsa de nutrición enteral. Esta es la bomba por donde pasa la nutrición antes de entrar en el botón de la gastrostomía. Entonces la novedad que ellos nos presentaban es esta capsulita, que bueno, tengo una imagen que igual lo podéis ver mejor, donde dentro lo que están son las enzimas pancreáticas. Las bolitas de la lipasa están ahí dentro. Entonces ese cacharrito se coloca entre la bomba y la entrada al estómago, con lo cual el alimento que pasa ahí ya pasa digerido.
O sea, luego no hay que ni tomar las enzimas por boca, ni meter las enzimas por la sonda que se obstruye con mucha facilidad, sino que directamente esta lipasa, como veis ahí en la imagen, veis en la molécula de los triglicéridos, lo corta, suelta los triglicéridos, los ácidos grasos entran ya directamente digeridos en el estómago. Entonces pienso que esto es un avance y que, bueno, como os comenté ayer, es muy importante hablar a las familias del tema de la posibilidad de poner una gastrostomía, una sonda. Pues esto también yo creo que puede facilitar mucho el tratamiento, porque una de las dificultades que tiene la alimentación por sonda es cómo das las enzimas, cómo las metes, qué cantidad, sobre todo si es una alimentación nocturna, pues tienes que estar igual despertando a la persona para a mitad de la noche para que se tomen las enzimas, y la posibilidad de que ya esta lipasa pase entre el alimento y el estómago y entre digerido, pienso que es un avance muy, muy importante. Entonces, este es un dispositivo de lipasa inmovilizada que aumenta los beneficios nutricionales de la alimentación integral y proporciona una mayor flexibilidad para alimentación de corta duración y volúmenes reducidos. Esto en Estados Unidos ya lo están utilizando. Ahora, bueno, supongo que se expandirá luego ya por el resto del mundo, pero todavía no está comercializado de forma, pero bueno, en Estados Unidos sí que ya está empezando a utilizarse. Y bueno, esta es la página web de la empresa que lo está ahora comercializando, también por si queréis entrar y consultar algo, bueno, informaros, porque la verdad que me parece una novedad muy importante. Y luego también quería hablaros de este proyecto, que es un proyecto europeo, no sé si conocéis los proyectos Horizonte 2020 de la Unión Europea. El título de este proyecto se llama Enfoque innovador para el automanejo y bienestar social de los pacientes con fibrosis quística en Europa. Desarrollo, validación e implementación de una herramienta telemática. Yo creo que esto también está relacionado también con el tema de las enzimas pancreáticas. En este proyecto hay 12 socios, son 7 países, pero hay hospitales, universidades, asociaciones de pacientes, estamos todos involucrados. El Hospital Ramón y Cajal es uno de los en el que yo trabajo, es uno de los que estamos participando en este proyecto. Y a ver si consigo un poco explicaros bien qué consiste. Es una aplicación para móvil, tableta o para ordenador, que también está conectada con una página web, por un ordenador en que los médicos, los profesionales van a poder tener acceso. Y a ver si aquí igual se ve un poco mejor. La persona mete en el programa ¿qué voy a comer? Pues voy a comer una lasaña con tal, o sea, ya toda la comida, por ejemplo, de una comida, y en función de la grasa que tenga ese alimento, el programa le va a decir qué cantidad de enzimas tiene que tomar. O sea, es una aplicación pensada para facilitar a los pacientes qué cantidad de enzimas tienen que comer. Eso es como así la forma más sencilla, porque luego también pueden meter un registro, por ejemplo, de todo un día y les va a decir si te has quedado corto de proteínas o te falta grasa. Y entonces vas a tener también la opción de que te diga cómo aumentar la ingesta de grasa, cómo aumentar las proteínas, cómo aumentar el consumo de fibra, porque va a tener también unas guías de alimentación saludable, de cómo incrementar el consumo de grasa, o sea que está muy enfocado todo al tema de la nutrición, pero sobre todo el objetivo inicial es eso, facilitar a los pacientes que metiendo lo que van a comer o lo que quieren comer, qué cantidad de de enzimas pancreáticas tendrían que tomarse. Y ahora mismo estamos todavía es un proyecto a 4 años, estamos en el segundo año de trabajo. Y lo que estamos haciendo ahora es con la fase del ensayo, en el que se le está dando a los niños una cantidad durante un día de comida concreta, un menú cerrado, con una cantidad de enzimas concretas, y se van a recoger las heces durante ese día. Van a tomar unas cápsulas de color rojo y azul para delimitar muy bien que justo las heces que se recogen corresponden al día de la ingesta, y así vamos a ver si efectivamente con esa cantidad de grasas esas enzimas son suficientes o no, y tenemos que ajustar luego con un modelo matemático para que cuando ya salga la aplicación sea lo más adecuada y más ajustada posible. Entonces aquí viene, yo creo, muy bien explicado, se selecciona la comida, si es un desayuno, comida, una cena, seleccionamos los alimentos o los platos, se seleccionan los ingredientes que va a tener, la cantidad que vamos a comer de cada plato, y va a haber también unas referencias con dibujos, y finalmente la aplicación nos dice qué cantidad de enzimas tiene que consumir para esa comida. Y también aquí, si queréis tener más información sobre el proyecto, pues también hay una página web, también mandan newsletter y te puedes mantener informado sobre cómo va el proyecto. Y esperemos que dentro de 2 años pues podamos ofrecerlo y pues sobre todo sea útil para
las personas con fibrosis quística. Y yo creo que, no sé si queréis que pase, Ángeles, ¿tenéis alguna duda o queréis que comentemos alguna cosa? Sí, claro. Es que la doctora Barrio, que es la endocrina, la que comentaba que había hecho el libro, que ella es una especialista en diabetes con fibrosis quística, nos comentó eso, que empezáramos a hacerlo a los 5 años y efectivamente vimos que no eran muchos, pero algún paciente sí que hemos detectado entre los 5 y 10 años que tenía ya las glucemias alteradas. Y el tratamiento preventivo sobre todo es eso, informarles de que ese páncreas ya está empezando a funcionar mal, que seguramente va a desarrollar diabetes pronto, y sobre todo es la educación también nutricional, que ya desde pequeños aprendan a comer contando un poco los hidratos, que no tomen un exceso de azúcares simples, porque si tú has estado comiendo azúcar o sin controlar mucho la dieta y de repente te diagnostican la diabetes con 12, 13 años, es muy difícil ahí ya decirle, ahora no tomes dulces, no tomes refrescos, no tomes... O sea, no es que no lo puedan tomar, pero el cambiar esos hábitos alimentarios y también otra cosa importante es que puedes retrasar la aparición de la diabetes relacionada con FCRU si tú cuidas ese páncreas y si tú no le sometes a una estimulación muy elevada de azúcares simples. Ahí sí que tenemos familias que las madres están muy concienciadas y dan la pasta integral, cuidan mucho, miran las etiquetas para no darle sobrecargas de azúcar, si dan azúcar que sea siempre con grasa. Estar más pendiente de eso, una vez que te han avisado de que tienes una alteración hidrocarbonada, hace que se retrase la aparición de la diabetes y la necesidad de ponerles insulina. Porque claro, ya tienen mucho tratamiento, la fibrosis quística es una enfermedad muy compleja y cuando encima ya les dices que tienen diabetes y tienen que ponerse insulina, pues la verdad es que es muy duro. Y entonces esta prevención, luego hay que ver, porque nosotros tenemos la facilidad de poder hacer esta prueba desde los 5 años, porque igual en otros centros no tienen la posibilidad o esperan a los 10, porque no les compensa el esfuerzo, claro, tener al niño ahí 2 horas con la sobrecarga, la analítica, pero yo creo que merece la pena hacerlo cuanto antes. Sí. Con fibrosis quística que se le extrajo, se la operó de la vesícula biliar. ¿El régimen de dieta sigue siendo el mismo o hay que tener alguna precaución? Hombre, el régimen va a ser el mismo, el problema es que, claro, al no tener vesícula biliar no tiene sales biliares y por tanto no se van a formar bien, o sea, no van a poder formar las micelias y no se va a absorber la grasa bien. Entonces ahí siempre va a haber más posibilidades de que tenga esteatorrea, de que no absorba bien las grasas. Es una complicación añadida, pero yo no le quitaría del todo las grasas porque es la fuente principal de energía y entonces pues va a tener un estado nutricional, va a costar mucho mantener un buen estado nutricional si les quitamos las grasas. Pero es verdad que es muy importante las sales biliares.